ustedes pueden volver al aula con los mismos códigos, etc. Vamos a ver entonces una disciplina de la biología que es la inmunología. La inmunología es una disciplina que va a estudiar los mecanismos de defensa que tienen los organismos. A partir de este momento, los organismos que poseen ese mecanismo de defensa los vamos a llamar esperadores y vamos a referirnos específicamente a ese sistema inmune que tienen los específicamente nos vamos a referir al sistema inmune en el hombre. Entonces, ese sistema, o sea, la inmunología hace referencia a los mecanismos de defensa que tiene el hospedador para defenderse de microorganismos con los cuales ha evolucionado, y esos microorganismos nos involucran en su ciclo vital, produciéndonos algún daño, enfermedades, infecciones, y por eso se llaman microorganismos patógenos, y ahí vamos a encontrar a los virus, bacterias, parásitos, hongos. El sistema de defensa que nosotros tenemos está formado por órganos y células y moléculas biológicamente activas, como los anticuerpos, por ejemplo, y esos sistemas ante la entrada de un microorganismo patógeno va a dar una respuesta que se va a llamar respuesta inmune. Entonces, las dos grandes vamos a clasificar a la inmunidad en dos grandes grupos, que es la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata se refiere a los mecanismos de defensa que están ejercidos por órganos y moléculas biológicamente activas que van a actuar en forma inmediata ante la entrada de un microorganismo y van a reconocer en forma genérica una cantidad importante de microorganismos, de constituyentes de esos microorganismos, hasta que se prepare la respuesta inmune adaptativa, que es una respuesta muy sofisticada en la cual nosotros vamos a tener células y moléculas biológicamente activas, pero que van a reconocer cada parte de ese microorganismo. A ese microorganismo le vamos a llamar entonces ahora antígeno, y cada pedacito de ese antígeno le vamos a llamar determinante antigénico o epitope. Estas definiciones domésticas que estoy haciendo es para que entremos recién en tema, y después al final del curso ustedes van a hacer las preguntas correspondientes, pero es medio complicado mantener un diálogo ahora, una especie de clase dialogada. Si se cierra el aula, ustedes inmediatamente pueden entrar a la misma aula, ¿no? Entonces, la respuesta inmune innata va a contar entonces de células y moléculas biológicamente activas y de las barreras naturales. Entonces vamos a empezar por las barreras naturales. Las barreras naturales son las barreras que nos separan de ese ambiente en el que estamos en contacto permanente con una gran cantidad de microorganismos que nos van a colonizar. O sea, colonizar quiere decir que se van a sentar en algún lugar, pero no nos van a invadir. Entonces, la barrera natural son la piel y las mucosas. La piel entonces está formado por un epitelio poliestratificado, en donde las células se van a ir multiplicando desde la capa basal a la más superficial, y van a ir teniendo un proceso de apoptosis por el cual se mueren las capas superficiales y se va descamando, y al descamarse nosotros vamos a arrastrar a todos los microorganismos del ambiente que nos han colonizado en la piel, como por ejemplo estafilococo, estreptococo, estafilococo, estreptococo, coronavirus, por ejemplo. Nosotros vamos a ayudar a esa descamación con el baño y con el lavado de la piel, que a su vez también va a tener otros elementos como las glándulas sudoríparas y las sebáceas, que van a generar una cantidad importante de sustancias, ácidos orgánicos y elementos que van a bajar el pH. El pH de la piel está en 4,66, y eso disminuye muchísimo la posibilidad de que esos microorganismos vivan en ese lugar. No hay ningún microorganismo que pueda atravesar la piel, y es necesario que son más intensos. A través de la piel, pero pueden
por un trauma, por una lesión, pueden ingresar a nuestro interior y ahí ya se van a poner en contacto con las células que van a constituir el sistema inmune. La otra barrera epiteliosa son las mucosas, la mucosa gastrointestinal, respiratoria y genitourinaria. Entonces, esas mucosas, a diferencia de la piel, pueden ser colonizadas por microorganismos patógenos sin necesidad de que haya una laceración. La solución de la continuidad en la piel, en la mucosa, perdón, los microorganismos pueden fijarse a las células epiteliales y a partir de ahí multiplicarse y llegar a producir una infección. Nosotros, por ejemplo, el coronavirus no puede atravesar a través de la piel de las manos. Nosotros llevamos las manos a la boca, a los ojos, a la nariz, ahí pueden encontrar un lugar en el cual se pueden fijar a las células epiteliales mediante un receptor que tienen estas células, que está más o menos identificado, y células epiteliales de la mucosa. Las mucosas van a estar permanentemente bañadas por un fluido que va a contener sustancias antimicrobianas, como las lágrimas, por ejemplo, que van a contener litosima, la saliva, el moco que se encuentra en la nasofaringe y también en la tráquea. Y en la tráquea las células que lo van a ir barriendo al moco de abajo hacia arriba, de manera que después llega a la boca y se va a deglutir, y todos los microorganismos que se encuentran adhesionados a ese moco van a ser eliminados de esa manera. En el sistema gastrointestinal vamos a tener ya el pH ácido del estómago, ¿no es cierto?, que va a disminuir muchísimo la carga bacteriana de los microorganismos que entran por el estómago, y cuando llegamos al intestino vamos a tener una barrera importante que está paradójicamente constituida por microorganismos. Esos microorganismos van a estar formando un nicho ecológico y son microorganismos comensales que no tienen capacidad de invasividad a nuestros tejidos y que se van a mantener ahí, manteniendo, como he dicho, un nicho ecológico para que los microorganismos patógenos no puedan competir con ellos por nutrientes ni por receptores que tengan las células epiteliales que están revirtiendo, se encuentran revirtiendo el intestino. De tal manera que la boca también va a tener una cantidad importante de microorganismos, algunos que son comensales, como los lactobacilos, por ejemplo, Streptococcus mutans, pero va a haber otros microorganismos que van a ser patógenos oportunistas y que ante un desequilibrio de la flora pueden llegar a producir una infección, como por ejemplo el neumococo, hemófilo influenza, etc. Otro lugar donde los microorganismos van a estar comensales, van a estar cumpliendo una función importante es la vagina, donde vamos a tener una cantidad de bacterias como el lactobacillus crispatus, gasseri, lactobacillus acidophilus, y que van a estar metabolizando el glucógeno de las células epiteliales de la vagina, y van a poder disminuir el pH, y ese pH bajo impide la colonización de una cantidad importante de microorganismos patógenos. Si nosotros, por ejemplo, en todas estas células hay algunas células especializadas que van a producir tanto en la piel como en las mucosas, péptidos antimicrobianos, que son muy importantes y muy potentes y que tienen una capacidad microbicida importante. Pero, de todas maneras, cuando nosotros vamos a tener un microorganismo que se fijó a una célula epitelial o que pudo entrar a través de un trauma de la piel, entonces nos vamos a poner en contacto con una serie de células, con los órganos y las células del sistema inmune que se encuentran en esos órganos del sistema inmune. ¿Y cuáles son las células del sistema inmune y dónde se originan? Todas las células del sistema inmune se van a originar en la médula ósea roja, que está en el hueso trabecular, en el hueso esponjoso, y ahí vamos a tener una cantidad de células que forman parte de la médula ósea roja, pero que se van a originar fundamentalmente a partir de una célula madre, de una stem cell, de una célula madre pluripotencial,
multipotencial y que va a tener la capacidad de autorreplicarse y diferenciarse en otras células precursoras, como por ejemplo, también pluripotenciales, que son la célula precursora común linfoidea, mieloide, perdón, y la célula precursora común linfoide, y a partir de esta célula mieloide se van a, multiplicándose, se van a diferenciar todos los linajes de células del precursor linfoide, que son las plaquetas, los eritrocitos, los granulocitos y los monocitos. En la sangre, obviamente, cuando nosotros estamos ya en la sangre, vamos a tener esta célula. Los granulocitos son células que también llamadas polimorfonucleares, porque tienen un núcleo polilobulado y van a tener gránulos en el interior que se van a teñir con colorantes de diferente actividad. Los colorantes de Romanowsky, los neutrófilos van a colorear gránulos neutros, en los basófilos van a tomar los colorantes básicos y los eosinófilos los colorantes ácidos. Vamos a ver qué rol cumplen cada uno de ellos en la respuesta inmune inespecífica. Y por el otro lado vamos a tener los, a partir del monoblasto se van a diferenciar los monocitos que en sangre se van a encontrar circulando en sangre y que pueden pasar a los tejidos transformándose en macrófagos y en células dendríticas, o en células dendríticas. Y la otra línea precursora común es la linfoide, que va a dar como resultado final las dos subpoblaciones más importantes de linfocitos, que son los linfocitos B y T, y las células natural killer, y también las células linfoideas dendríticas. El linfocito B, cuando se pone en contacto con una sustancia extraña, va a multiplicarse y transformarse después en una célula, se va a diferenciar en una célula que se llama plasmocito, que tiene una gran capacidad de formación de anticuerpos. Entonces, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Estas son entonces todas las células que van a intervenir en la respuesta inmune y que nosotros lo podemos encontrar en la sangre circulante. Aquí tenemos los granulocitos, el granulocito neutrófilo, el más importante. Tienen la cantidad que nosotros podemos encontrar de glóbulos blancos por microlitro es de aproximadamente 7.400 en términos medios, o sea que por microlitro, imagínense una punta de una agujita, en ese microlitro, en esa puntita entran 7.400 leucocitos, de los cuales 60% de esos leucocitos son polimorfonucleares. Las otras células van a ser células que van a intervenir también en la respuesta inflamatoria y que la vamos a ver en una clase particular que la voy a dar después, que es la respuesta inflamatoria, ¿no es cierto? Que la respuesta inflamatoria es una parte muy importante de la respuesta inmune innata. Esta célula es un mastocito que junto con el basófilo van a ser células que van a estar cargadas de sustancias vasoactivas y que van a actuar sobre los vasos sanguíneos para producir la respuesta inflamatoria. No voy a extenderme más en esto porque la respuesta inflamatoria la vamos a ver en una clase particular, ¿no? Y las otras dos células que van a intervenir en la respuesta inmune específica, o sea, son células que van a formar moléculas biológicamente activas como los anticuerpos a partir del linfocito B, anticuerpos que tienen la capacidad de unirse específicamente a los microorganismos que indujeron su formación, ya vamos a ver cómo, y los linfocitos T, que son células que van a tener un receptor específico, altamente específico también para cada parte de ese microorganismo, y que van a tener, a partir de eso se van a diferenciar en diferentes subpoblaciones
como el linfocito T-helper, linfocito T-helper 1, T-helper 2, linfocitos T reguladores, etcétera, lo vamos a ver en un momento, y la otra célula importante que interviene en esta respuesta es y que se encuentra en sangre circulante, es el monocito, que tiene capacidad fagocítica, que comparte su actividad microbicida con el mismo sistema de fagocitosis y muerte de microorganismos, lo comparte con el polimorfo nuclear, y además tiene la gran capacidad de vivir en los tejidos y de ser una célula intermedia junto con las células dendríticas en la presentación antigénica. Ya vamos a ver a qué se refiere eso. Cuando nosotros tenemos que montar una respuesta inmune, vamos a ver que la entrada del microorganismo a los tejidos va a producir esta respuesta inflamatoria en la que van a intervenir los polimorfos nucleares sobre todo, y una serie de elementos que lo vamos a describir después. Y a partir de ahí también se va a formar, estos microorganismos pueden ser tomados por células, las células dendríticas, que la van a llevar por medio de un vaso linfático a los ganglios linfáticos, y aquí es donde se va a desencadenar la respuesta inmune específica que involucra a los linfocitos T y B. Como nosotros vemos, las células del sistema inmune están esparcidas en todo el organismo, como vamos a ver nosotros más adelante, pero se van a estar comunicando permanentemente por medio de proteínas de bajo peso molecular que se llaman citoquinas. Estas proteínas fueron primeramente estudiadas y denominadas interleuquinas porque eran elementos que podían utilizar los leucocitos, entre ellos interleuquina, para comunicarse, ¿no es cierto? Pero después se le dio un nombre genérico de citoquina, e involucra las interleuquinas y también involucra a otras citoquinas que que ya habían sido descubiertas antes de las interleuquinas, como por ejemplo el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral y el factor transformante de crecimiento. Pero la función fundamental de la citoquina es que interviene en la diferenciación y maduración celular, en la inflamación, en la respuesta inmune local y sistémica, en la reparación tisular, en la hematopoiesis, en la apoptosis y en otros procesos biológicos. Entonces, actúan a modo de hormona, pueden actuar sobre la misma célula que la produjo, de forma autócrina, pueden actuar en células que están cercanas a ella, son parácrinas, y pueden actuar a distancia de una manera endócrina. Esas citoquinas entonces están involucradas en muchísimos procesos de la respuesta inmune, y actualmente ustedes supongo que conocerán lo que se está hablando acerca de las tormentas de citoquina, que son una cantidad de citoquinas que se producen a consecuencia del desbalance de la respuesta inmune inflamatoria, y que eso es lo que produce una afección importante en las personas del grupo de riesgo que están infectadas con el coronavirus. Entonces, en las dos clases fundamentales de inmunidad son la inmunidad innata, que va a estar dada por células, por estas células. También van a intervenir, aparte de las células que nosotros mencionamos, las células, los linfocitos, los linfocitos innatos, las células linfocíticas innatas, que después lo vamos a describir, y otro de los elementos que nosotros no describimos es el que forma parte de la respuesta inmune innata. Entonces tenemos los fagocitos, las células dendríticas y el complemento. Este es un complejo multienzimático formado por una cantidad importante de 30 proteínas aproximadamente, que se encuentran inactivos en la sangre cuando no hay ningún microorganismo que nos esté invadiendo, pero al contacto con el microorganismo, estas proteínas se comienzan a activar en cascada y se van a pegar al microorganismo para facilitar que esos microorganismos sean fagocitados por los fagocitos profesionales, que son el polimorfo nuclear y los monocitos macrófagos. Y
y en esa activación también se van a producir elementos que van a, estar relacionados con la respuesta inflamatoria, que van a promover la respuesta inflamatoria. Entonces, esta es la respuesta inmune innata que se produce en horas, porque ni bien entra el microorganismo, nosotros tenemos que responder inmediatamente para frenarlo, para neutralizarlo y tratar de eliminarlo. Cuando no podemos, entonces ya tenemos una respuesta inmune más sofisticada que la respuesta inmune adaptativa, en donde nosotros vamos a crear elementos, vamos a generar elementos que van a reconocer específicamente cada pedacito de ese microorganismo. El linfocito B formará anticuerpos que van a reconocer específicamente cada pedacito de ese microorganismo, o linfocitos T, que son los que van a reconocer también a los microorganismos de otra manera, que vamos a ver más adelante, y que vamos a tener varias subpoblaciones de linfocitos, algunos linfocitos T cooperadores que cooperan en la formación de anticuerpos, y otros linfocitos T que van a cooperar con los fagocitos, con el célula monocitos macrófagos, para que puedan destruir microorganismos que se encuentran intracelularmente, como micobacterias tuberculosis, que por sí solo el macrófago no lo puede destruir. Entonces necesita la ayuda de este linfocito T cooperador. Y después tenemos los linfocitos T citotóxicos, que son los que van a pegarse a las células infectadas. Por ejemplo, en la célula infectada con un virus, el anticuerpo no puede entrar, entonces es necesario romperla de otra manera para liberar los microorganismos y que queden a expensas de la actividad de los anticuerpos. Entonces el linfocito T, que reconoce en la superficie de una célula infectada alguna parte del virus, se va a pegar al virus y lo va a romper. Y estos son los linfocitos T citotóxicos. Todo esto lleva aproximadamente 7 días de montaje de esta respuesta. Por eso, cuando nosotros, por ejemplo, en el coronavirus tenemos los síntomas iniciales de la enfermedad, como por ejemplo la fiebre, es que estamos reaccionando con este tipo de células, y en 7 días aproximadamente nosotros comenzamos a generar esta respuesta inmune, y en aquellos cuadros leves o moderados nosotros estaríamos resolviendo la infección con esta respuesta inmune específica, la estaríamos resolviendo la infección en 14 días, 20 días. Pero en aquellas personas en las cuales la respuesta inmune por alguna causa está desequilibrada, ya vamos a ver cómo, entonces es retrasada, como en el grupo de riesgo, por ejemplo, personas mayores de 60 años, diabéticas, entonces vamos a tener un retraso en esta respuesta inmune, y el virus va a ganar espacio y se va a multiplicar, y el sistema inmune, en esa intención de eliminarlo, va a empezar a formar una cantidad de citoquinas importante que no va a solucionar el problema, sino todo lo contrario, va a producir una afección sistémica, y la persona entra en shock. ¿Cómo reconocemos entonces nosotros en esta primera etapa de la respuesta inmune inespecífica, que se llama inespecífica, pero en realidad ya estamos determinando alguna especificidad de esas sustancias, de esos microorganismos que son extraños a nosotros, porque van a tener una constitución química, sus moléculas van a ser diferentes a nosotros? ¿Cómo nosotros vamos a reconocer con esos fagocitos que hemos dicho anteriormente, con estas células, cómo los reconocemos a esa sustancia extraña? Bueno, hay unos receptores particulares que son los receptores tipo TOL, que van a tener la capacidad de reconocer a estas moléculas extrañas a nosotros, que se van a llamar patrones moleculares asociados a patógenos, y nosotros lo vamos a reconocer con los receptores del reconocimiento de patógenos. Entonces, ¿qué reconocemos? Reconocemos fosfatidilinocisol asociado a glúcido en los parásitos, simosan de la pared de las levaduras, ácido lipoteicoico de las bacterias gram positivas, lipopolisacárido de las bacterias gram negativas, y todos otros elementos que forman parte de los microorganismos extracelulares. Ahora, los virus, como aquí también tenemos un receptor, una lectina,
que puede reconocer algún elemento extraño en la bacteria. Pero los virus tienen la capacidad de burlar esa barrera del reconocimiento y pueden entrar en la célula, ya sea mediante un endosoma o pueden entrar directamente al citosol, y entonces ahí van a utilizar proteínas, proteasas que van a permitir la liberación de ese material nuclear que le va a permitir al virus multiplicarse utilizando la maquinaria de la célula, ¿verdad? Entonces, nosotros reconocemos perfectamente, podemos reconocer por receptores que se encuentran en el citosol de la célula y en el endosoma, podemos reconocer esos compuestos, que son particulares de los virus, como por ejemplo el RNA de doble cadena, el RNA de simple cadena, como el del virus del coronavirus, DNA que tienen hipometilación en sus bases, constituyentes del DNA. Entonces lo podemos reconocer tanto en el citosol como en el endosoma, y entonces todo esto va a generar, en el caso de los virus, por ejemplo, vamos a generar una vía de señalización que va a ir mediante factores de transcripción nuclear, va a ir al núcleo y va a promover la síntesis de proteína, en este caso del interferón tipo 1, que es fundamental para que las células, formándose ya el interferón, las células vecinas a esas células que están formando el interferón van a tener receptores para el interferón que lo van a permitir sintetizar de enzimas que van a actuar sobre los diferentes componentes del virus y lo van a eliminar. Y en el caso de las bacterias, citoquinas que van a promover la respuesta inflamatoria, activando todas esas células que nosotros hemos visto en la respuesta inflamatoria, todos estos elementos que están acá, para que fagocitándolo al microorganismo lo podamos hacer desaparecer, eliminar. Evidentemente, esta respuesta puede ser burlada por los virus, pero fundamentalmente nosotros, si nos ponemos a ver, la cantidad de personas que pueden ser indemnes al coronavirus es de aproximadamente el 90 y tanto %, y son todas esas personas que pueden montar esta respuesta inmune, y quedaría una cantidad muy pequeña de aproximadamente un 15% que sufre afecciones más graves, ¿no? Bueno, aquí tenemos los polimorfos nucleares en la respuesta inflamatoria, lo vamos a ver después específicamente en lo que sería la inflamación. ¿Cómo se originan entonces esas células que se van a ir a colonizar los tejidos y que van a formar parte del sistema inmune? Los macrófagos se van a comenzar a originar ya en el periodo embrionario y van a pasar a sangre, y de ahí ya se van a ir a alojar en los órganos en los cuales se van a especializar. Por ejemplo, las células de la microglia en el cerebro, que son originariamente macrófagos. Las células de Kupffer del hígado, los macrófagos alveolares del pulmón y los macrófagos sinusoidales en el vaso. Estos macrófagos van a cumplir diferentes funciones, como vamos a ver nosotros. Pero cuando ya existe la médula ósea, ya se puede, a partir de ella también se pueden formar los monocitos, como hemos visto anteriormente, y los monocitos van a pasar de la sangre a los tejidos, y ahí pueden quedar como macrófagos residentes hasta que sean activados por la entrada de un microorganismo. Y si es necesario que por la carga microbiana que puede entrar en ese momento a tener mayor cantidad de macrófagos, entonces los monocitos van a pasar al tejido, de la sangre a los tejidos, y se van a transformar también en macrófagos activados para ayudar a la eliminación de los microorganismos. Entonces, esta es la lista de macrófagos que nosotros vamos a tener en los tejidos. Ustedes la leen y la
Les pongo ahí para que más o menos tengan una idea, tienen que conocerlo obviamente. Las otras células importantes en la respuesta inmune inespecífica, pero que van a ser también junto con los macrófagos una célula intermedia entre la respuesta inmune inespecífica y específica, son las células dendríticas. Se van a originar también en un precursor común que puede ser el monocito, para dar lugar a células dendríticas plasmocitoides, son a la célula dendrítica clásica y a la célula dendrítica inflamatoria. Todas estas en realidad están ubicadas en los tejidos juntamente con una célula que se origina ya en el periodo embrionario, que es la célula de Langerhans, y todas estas son células dendríticas que van a tener la capacidad de tomar antígenos, procesarlos, destruirlos, y pequeña parte de esos antígenos, de esos microorganismos, esa pequeña partecita que le llamamos nosotros epitopio determinantes antigénicos, lo van a acoplar a unas moléculas particulares que se llaman moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y lo van a expresar en la superficie para que sean reconocidos por los linfocitos T. Vamos a ver que dentro de esa complejidad cómo se va aclarando el panorama cuando vamos avanzando en la materia. Esto es lo que nosotros decíamos, ¿no es cierto? La célula dendrítica la toma, lo procesa el antígeno y lo va a presentar a los linfocitos T dentro de los ganglios linfáticos. O de nuevo, cualquiera de los macrófagos o las células dendríticas que se encuentren en los órganos, al ponerse en contacto con un microorganismo invasor, esa célula va a poder fagocitarlo al microorganismo, lo va a procesar, lo va a destruir en pequeñas piezas, y esas proteínas, esos péptidos van a ser acoplados a unas moléculas propias nuestras, que son las moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad. A medida que va transitando, va haciendo eso, y cuando llega ya a la zona paracortical del ganglio, lo va a presentar al linfocito T, que va a tener un receptor que va a reconocer ese antígeno propio junto con el antígeno extraño. Ese reconocimiento se llama reconocimiento dual y es propio de los linfocitos T, tanto CD8 positivo como CD4 positivo, o sea, tanto helper como citotóxico. Si el antígeno entró por la sangre, el microorganismo entró por la sangre, va a ir a filtrar en los órganos linfoideos que tiene la pulpa blanca del vaso, y entonces ahí se va a montar una respuesta muy similar a la que se monta en los ganglios linfáticos. Pero esto están drenando los tejidos y esto es directamente filtrando la sangre. Entonces, los ganglios linfáticos van a ser órganos secundarios que se van a encontrar distribuidos en todo el organismo, filtrando la linfa que va a entrar por los conductos linfáticos aferentes, y vamos a tener a veces hasta 4 o 5 estaciones de ganglio linfático hasta que llega a recolectarse en este conducto, en esta cisterna de Beckett que se llama, y en el conducto linfático que va a desembocar en la subclavia izquierda. O sea, aquí se mezcla con la sangre, va a la sangre venosa, de la sangre venosa va al corazón, y del corazón nuevamente lo va a mandar al resto del organismo, ¿no es cierto? O sea, los ganglios linfáticos están drenando la linfa que se produce que están bañando los tejidos, que viene desde la sangre, y aproximadamente 2 litros de linfa diario es lo que nosotros drenamos al conducto torácico. Entonces, esos ganglios linfáticos van a estar formando redes que van a filtrar esa linfa que viene de los tejidos, y si hay cualquier afección que haya en cualquier lado y permita la entrada, tanto en las mucosas como en la piel, permita la entrada del microorganismo, va a ser drenado al ganglio linfático para que ahí se monte una respuesta inmune específica con células y moléculas biológicamente activas que después van a seguir en su camino, van a pasar a la sangre, el corazón la va a mandar a todos los lugares del cuerpo, pero se van a quedar en el lugar en donde se está produciendo la infección e inflamación. Entonces, toda esta parte, digamos,
de los miembros inferiores y de la parte del tronco izquierdo y del brazo izquierdo y del cuello, toda la parte izquierda, drena en el conducto linfático. Y otra parte, la parte del brazo derecho, tronco y cuello, va a drenar también en otro conducto que es en el conducto linfático derecho, que va a drenar en la subclavia derecha. Pero de todas maneras, ustedes ven que los líquidos entran por el ganglio, se filtran al ganglio. Si hay algún microorganismo, ahí en algún ganglio se va a producir la respuesta inmune. Y esos elementos de la respuesta inmune van a pasar a la sangre, y de la sangre al corazón, y del corazón la va a bombear de nuevo a todo el cuerpo, pero los microorganismos que están involucrados en esa respuesta contra ese microorganismo, las células inmunes y las moléculas biológicamente activas que están involucradas, que han sido inducidas por esa infección, volverán al lugar de la infección para eliminar al microorganismo. Las células entonces que van a formar parte de la respuesta inmune específica son fundamentalmente los linfocitos. Los linfocitos B y los linfocitos T se van a originar ambos en la médula ósea, y en la médula ósea van a pasar a la sangre, y de la sangre van a ir a parar al órgano linfoideo primario, la médula ósea y el timo, vamos a ver. Van a ir a parar a los órganos linfáticos secundarios, que son los órganos linfáticos, el vaso y el tejido linfático asociado a la mucosa o a la piel. Entonces, de acá, como hemos visto anteriormente, volverán de nuevo a la sangre, y de la sangre volverán de nuevo a los tejidos, o sea que están permanentemente circulando, y eso lo hacen gracias a que tienen a unas moléculas que se llaman quimoquinas, que son las que van a permitir el tránsito de estos linfocitos, dirigir en los linfocitos los receptores de las quimoquinas y las adhesinas, que van a permitir que estos linfocitos vayan y transiten y se ubiquen en determinados lugares de los órganos linfáticos. Entonces, el linfocito B va a tener la capacidad de reconocer específicamente el antígeno con esa sustancia extraña, con un receptor que es nada más que una inmunoglobulina de superficie, que está formado por 2 cadenas pesadas y 2 cadenas livianas, y todos los linfocitos B, desde acá para abajo, van a ser exactamente iguales. Pero en el sitio distal de la molécula, en esta región que se llama variable, región de unión al antígeno, región de unión a esa sustancia extraña, va a ser diferente para cada linfocito que se forma en la médula ósea. O sea, de los miles de millones de linfocitos que se forman diarios en la médula ósea, cada uno de esos linfocitos va a tener solamente de diferente esta parte distal de la molécula, que le permitirá reconocer una sustancia extraña determinada. ¿Cómo es que se produce este fenómeno? Entonces acá tenemos los precursores linfoideos, los linfocitos que van madurando, el linfocito que va a editar ya su receptor, que es esta inmunoglobulina de superficie, y entonces esta inmunoglobulina de superficie, después, cuando el linfocito sale a la periferia, a un ganglio linfático, y se encuentra con un antígeno que le calzó en este receptor, entonces se va a transformar en célula plasmática y producirá anticuerpos. Pero lo importante y lo interesante es saber cómo cada linfocito va a tener todo igual, menos, linfocito B, menos esta parte distal de la molécula, lo cual constituye un ahorro de material genético enorme. Entonces, eso ocurre gracias a que se producen un reordenamiento genético durante la maduración del linfocito. Y en los linfocitos inmaduros hay una cantidad de cientos de genes que van a estar codificando para la región variable, pero solamente se van a, mediante las recombinasas y enzimas ligasas y endonucleasas, se van a ir cortando esos genes y eligiendo de esos cientos de genes. Se van a elegir, por ejemplo, en la cadena pesada esta de la membrana de la inmunoglobulina, solamente 3 genes que van a codificar para esta región variable.
para esta región solamente. Y en las cadenas L va a ocurrir exactamente lo mismo, y van a codificar se van a seleccionar 2 genes para la cadena variable que van a codificar para este pedacito de la molécula de inmunoglobulina de superficie, y después todo lo demás son regiones constantes que son iguales en todos los linfocitos de esa persona. Entonces, ¿cuántas posibilidades tenemos nosotros de recombinar estos genes para hacer sitios diferentes? ¿De cuántos sitios diferentes podemos obtener mediante este sistema de recombinación genética? Alrededor de 10 a la 11. Entonces, nos sobrepasa el número a todas las posibilidades que los microorganismos nos pueden, de variaciones moleculares que los microorganismos nos puedan mostrar. Incluso nosotros podemos responder a microorganismos que aparecen ahora, como el coronavirus. Entonces, nosotros en ese, si aparece una molécula nueva del coronavirus, por ejemplo la molécula S1, que es la que se fija al receptor de las células de los alvéolos pulmonares, a donde se produce la primera infección, o en la garganta, o en la nariz, en la mucosa de la nariz, entonces nosotros cuando esa proteína llegue al ganglio linfático, vamos a tener algún linfocito, habrá que va a reconocer esa partecita de la molécula S1, que es la que por donde se fija el virus, y vamos a hacer anticuerpos para esa molécula. ¿Me entiende? Entonces, esta posibilidad es que nosotros podamos encontrar una cantidad enorme de sitios de reconocimiento antigénico, y también en esa posibilidad de obtener sitios de recombinaciones y de reconocimiento antigénico, como es totalmente esta combinación de genes, es totalmente al azar, seguramente vamos a obtener clones de linfocitos que van a reconocer a nuestros propios antígenos. Por eso primero se tiene que editar una inmunoglobulina de superficie en un linfocito B inmaduro, que si reconoce a los constituyentes propios de nuestro organismo, se va a morir por apoptosis. Si no lo reconoce, entonces recién va a editar otra molécula de superficie, una inmunoglobulina de superficie, que es la inmunoglobulina D, y recién va a poder salir a los órganos linfoideos secundarios, en donde va a poder iniciar una respuesta inmune inducida por un microorganismo. Entonces, el linfocito B tiene la capacidad de, al ser activado por estos microorganismos en el ganglio linfático, pasar a célula plasmática y producir anticuerpos. Y el anticuerpo es ser altamente específico para ese microorganismo que dio lugar a su formación. Entonces, esta es la función que tiene el anticuerpo. Y es lo que nosotros llamamos inmunidad humoral, y es la que se encuentra en los humores, sobre todo los anticuerpos se van a encontrar fundamentalmente en la sangre, por eso se llama humoral, porque se encuentra en los humores. Y estos anticuerpos, en un paciente, por ejemplo, con coronavirus, que es una persona que ya se recuperó, va a tener estos anticuerpos circulando por mucho tiempo, y nosotros podemos utilizar el plasma ese para inyectarlo a otro individuo infectado y neutralizarle sus virus. Por otro lado, vamos a tener que esa es la inmunidad humoral. La gran diferencia entre inmunidad humoral e inmunidad celular. Esta es la respuesta inmune adaptativa, hemos dicho. La respuesta inmune celular, por el contrario, va a utilizar linfocitos T con receptores específicos para ese microorganismo, que va a tener la capacidad de ayudarlo a los macrófagos que tienen microorganismos que pueden vivir en él intracelularmente, y este linfocito T va a tener un receptor específico que se va a pegar aquí y le va a dar la citoquina para que este macrófago pueda matarlo a los linfocitos, a los microorganismos. Y el otro linfocito citotóxico va a actuar de otra manera. Va a tener un receptor que va a reconocer a ese antígeno en una célula infectada por un virus, por ejemplo,
los antígenos virales van a estar permanentemente exponiéndose en la superficie de esas células junto con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, y entonces el linfocito T citotóxico va a poder unirse a reconocer a ese antígeno propio, unido al antígeno del virus, o sea, en el reconocimiento dual, y va a generar una serie de sustancias que va a producir la muerte de la célula infectada, la va a matar por apoptosis, de tal manera que el virus no va a poder escapar, o en algunos casos puede escaparse un virus y va a quedar indemne para la actividad, va a quedar vulnerable para la actividad de los anticuerpos. Toda esta respuesta es la respuesta inmune específica que se va a dar en los órganos linfoideos secundarios, que son el vaso el ganglio linfático y el vaso, que vamos a ver al final. Los linfocitos T, cuando se ponían en contacto con la célula dendrítica esa que traía acarreando el antígeno y lo mostraba en su superficie, se pueden diferenciar en linfocitos T foliculares, que van a estar involucrados en la ayuda a los linfocitos B para que produzcan anticuerpos, o se llama T-helper folicular, que nosotros a veces lo asimilamos a T-helper 2, pero en realidad son dos poblaciones diferentes, porque esta también está involucrada en la formación de anticuerpos, pero que van a intervenir fundamentalmente en la respuesta inmune frente a los helmintos y en enfermedades alérgicas. Ya lo vamos a ver en un capítulo particular. El linfocito T-helper 1 va a producir citoquinas, que van a ayudar a los linfocitos, a los macrófagos y a las células citotóxicas para que desarrollen su actividad. Esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a hacer una pausa porque me están pidiendo, y seguimos en un momento. Entonces, a ver, bueno, decíamos entonces que el linfocito B, ya en el ganglio linfático, podía ponerse en contacto con cualquier partícula extraña, microorganismo, va a reconocer sobre un microorganismo, sobre una molécula de un microorganismo, lo va a reconocer en forma espacial mediante ese sitio de reconocimiento antigénico, va a reconocer aproximadamente 40 angstrom de una molécula, aunque esté plegada como una globulina, etcétera, la va a reconocer en forma espacial, se va a multiplicar. Primero, al tener contacto con él, se va a multiplicar, va a formar una cantidad enorme de células y después se va a transformar en células plasmáticas para producir esos anticuerpos. Hay 5 isotipos de anticuerpos en el humano, que son la IgG, la IgM, IgD, IgA y IG. Lo vamos a ver ustedes pueden leerlo con tranquilidad, esto porque lo van a ver después en una clase particular. Ahora bien, aquí teníamos de nuevo la explicación que acabamos de dar hace un momento, y lo que quería decirles es que, por ejemplo, para cada pedacito de ese microorganismo, para cada determinante antigénico, nosotros vamos a formar, a partir de esta reacción, un anticuerpo. Por ejemplo, para la proteína S1 del coronavirus vamos a tener exactamente al que reconoce, por ejemplo, la proteína E del coronavirus o la proteína GP120 del virus del SIDA, va a ser exactamente igual en esta parte de la molécula. Pero lo único que van a tener de diferente esas moléculas van a ser del sitio del reconocimiento del antígeno, gracias, de la sustancia extraña, gracias a el reordenamiento genético que está aquí. Ustedes medítenlo y lo van a ver después muy en detalle, en una clase muy en detalle. Entonces, los linfocitos T, esta es la gran clasificación, se pueden diferenciar en T-helper 1 y T-helper 2. Va a ayudar a la respuesta celular de macrófagos, de linfocitos T citotóxicos, etcétera, para que maten microorganismos.
y este linfocito T helper 2 va a ayudar a la célula plasmática al linfocito B para que se diferencie en plasmática y pueda formar anticuerpos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos linfocitos? Las citoquinas que ellos producen. Fíjense, interleuquina 4, interleuquina 5, también produce interleuquina 6, este produce gamma interferón, interleuquina 2, o sea, las citoquinas que producen, fundamentalmente en eso. El otro linfocito que está relacionado con la respuesta inmune, como hemos visto, es el linfocito T. El linfocito T no puede pasar, una vez que sale de la médula ósea, no puede pasar directamente no puede pasar directamente a la circulación, sino que tiene que ir al timo y ahí hacer una educación tímica. El timo es un organismo bilobulado que se encuentra en una situación retroesternal sobre el pericardio y está formado por una cápsula que emite tabiques. Son 2 lóbulos del timo y en cada lóbulo se van a emitir tabiques hacia el interior, tejido conectivo de la cápsula, y va a formar lobulillos que están constituido por una corteza, ¿no? Y una médula. Entonces, cada linfocito T, vamos a comenzar al revés, entonces cada linfocito T que viene desde la sangre, ¿no es cierto?, va a tener que ingresar al timo y hacer este recorrido. Va a ir desde la médula hacia la corteza y va a volver de nuevo a la médula. Y este precursor del linfocito T es un linfocito T muy inmaduro que tiene que hacer todo ese recorrido para madurar. Ahora, en esa maduración, el linfocito T va a editar un receptor que es muy similar al que habíamos visto anteriormente, al de la inmunoglobulina. Muy similar al de la inmunoglobulina que hemos visto anteriormente, pero en este caso va a tener esta forma. Son 2 cadenas, alfa y beta, y esta parte distal de la molécula va a ser variable, va a ser diferente para cada linfocito T que se origine en el timo, que madure en el timo, y a partir de esta parte de aquí de abajo va a ser que le sigue a las zonas variables. Esta molécula, a partir de aquí, va a ser todo exactamente igual en todos esos linfocitos T, exactamente igual. Lo único que va a variar entonces es este sitio de reconocimiento del antígeno, que va a ser una cuestión bastante particular porque él tiene que reconocer al antígeno extraño, a ese antígeno del microorganismo que entró, que ha sido procesado acá, pero fíjense, es procesado por una célula, que puede ser una célula dendrítica o un macrófago, y lo acopla a una molécula que se llama moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Ahí está el antígeno del virus o de la bacteria o lo que sea, con el microorganismo, y va a ir y se va a ubicar en el lugar donde se encuentran los linfocitos T. A veces hay algún receptor que reconozca este complejo de la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad y del antígeno del microorganismo. Ese reconocimiento se llama reconocimiento dual y es una prueba fundamental para saber que nosotros estamos reconociendo tanto lo propio, que son las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, como lo extraño, que es el péptido que proviene del virus o del microorganismo intracelular. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en el linfocito T? Cooperador CD4 positivo va a reconocer al antígeno del microorganismo unido al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, que se encuentra solamente en las células inmunes, expresado en la superficie de las células inmunes. Y otra categoría de linfocito T, CD8 positivo citotóxico, es el que va a reconocer al antígeno, al péptido del microorganismo, que ha sido acoplado a una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, y solamente se va a encontrar en todas las células presentadoras de antígeno y en todas las células, o sea, se encuentra en todas las células, y solamente en las células inmunes.
Vamos a ver cuál es la implicancia de eso. La cuestión está en que el linfocito T tiene que aprender a reconocer tanto el antígeno propio, moléculas del antígeno propio del complejo mayor de histocompatibilidad, como el antígeno extraño. Y eso se va a dar porque él tiene que madurar. Cuando va madurando, pasando, como hemos visto, de la corteza hacia la médula, cada linfocito va a ir reordenando los genes que van a codificar para el receptor que hemos visto anteriormente, para la cadena alfa y la cadena beta que se encuentran en la superficie. Entonces acá va a reordenar los genes para que se quede de los cientos de genes que tiene en los linfocitos inmaduros, va a reordenar y se va a quedar solamente con 3 genes que van a codificar, 2 genes que van a codificar para la cadena alfa, y en la cadena beta vamos a tener un reordenamiento y se va a quedar solamente de los cientos de genes que hay, se va a quedar con 3 genes para la cadena beta. Ahora, cada linfocito T al madurar va a presentar cada uno una especificidad diferente, una capacidad de reconocer solamente un péptido antigénico, un péptido microbiano diferente. Por cada linfocito T que salga del timo, nosotros vamos a tener, cada linfocito va a reconocer un pedacito, un péptido diferente del microorganismo. De los miles de millones que salen por día de linfocitos T de la médula ósea, van a ir a madurar al timo, y en el timo nosotros vamos a tener este circuito en el cual el linfocito T va a editar su receptor, como hemos visto anteriormente, y si, va a editar una cantidad enorme de posibilidades de reconocimiento antigénico, y si reconocen las células epiteliales del timo, están formados por un estroma de células epiteliales, y si reconoce en las células epiteliales del timo ese antígeno acoplado un antígeno propio acoplado al complejo mayor de histocompatibilidad, como está en una situación de inmadurez importante con muy baja afinidad en los receptores, va a recibir un empuje para salvarse de la apoptosis por medio de citoquina. Si no lo reconoce a ese antígeno propio, entonces se muere por apoptosis. Pero cuando sigue madurando va a expresar muchísima más cantidad y de mayor avidez esos receptores, y va a pasar ya a una zona más en la médula del timo, ya va a encontrar otros tipos de células que tienen expresado antígenos de histocompatibilidad con antígenos propios, que son las células tímicas de la médula, con células dendríticas también y macrófagos. Y si en ese caso ha editado un receptor que se pegue fuertemente con alta afinidad al complejo mayor de histocompatibilidad, al péptido propio, acoplado al complejo mayor de histocompatibilidad, porque aquí están expresando antígenos propios, entonces se pega con mucha afinidad y muere por apoptosis. O sea, los clones que van a reconocer nuestros propios antígenos, este propio antígeno tiene que morir porque no puede salir a la circulación, porque si no saldría un clon autorreactivo que reaccionaría contra nuestros propios antígenos, y eso puede ocurrir tanto para los linfocitos B como para los linfocitos T en las enfermedades que son autorreactivas, o sea, en las enfermedades autoinmunes que ustedes conocen como la artritis reumatoidea, esclerosis múltiple, etc. Entonces, de esos linfocitos van a salir un linfocito T CD4 positivo, helper, y el linfocito CD8 positivo, que es citotóxico. También puede salir un linfocito regulador que al fijarse con gran afinidad no muere por apoptosis, sino que se va a seleccionar y va a generar citoquinas que son totalmente inhibidoras de las citoquinas que producen estos linfocitos, o sea, inhibe la respuesta inmune. Entonces, son 3 estirpes celulares que son muy importantes en la respuesta inmune específica, que ustedes lo van a ver ya después, cuando vean otra parte, en otra clase de la respuesta inmune. Entonces decíamos que esos linfocitos
vamos a pasar todo esto, yo les dejo para que ustedes lo vean, porque eso ya es sobreentendido. Sobre lo que yo estoy diciendo, ustedes van a entender perfectamente cuál es la característica y lo que estoy tratando de explicar en estos gráficos, ¿no? Pero nos queda poco tiempo. Entonces, los linfocitos T y B, ¿de dónde provienen? De la sangre. ¿Por dónde entran? Por la arteria, por el ilio, van a entrar por la arteria a ese ganglio linfático. La arteria se va a dividir en arteriola, la arteriola se va a seguir con una vénula, y en esa vénula de endotelio alto vamos a tener receptores tanto para los linfocitos T, para los linfocitos B, y vamos a tener quimoquinas que se están produciendo por las células estromales del ganglio linfático, que van a permitir que esos linfocitos T que están dando vuelta por la sangre se anclen ahí en la vena de endotelio alto y pasen y se ubiquen en el ganglio linfático. Los linfocitos B se van a ubicar en la periferia, en los folículos linfoideos, que ven ustedes acá, en la corteza. Y en cambio los linfocitos T se van a ubicar en la paracorteza, en donde van a ir a parar las células dendríticas que vienen drenando de la linfa con los microorganismos que potencialmente ellos puedan presentarle a algún linfocito que se encuentre T, que se encuentre aquí en la paracorteza, ¿verdad? Entonces, de las células que vienen de la sangre son los linfocitos, estos vienen de la linfa, y entonces ahí se va a producir el milagro de la respuesta inmune. Entonces, la respuesta inmune, supongamos que entró un virus como el coronavirus, y que hay un linfocito, siempre va a haber un linfocito que va a tener un sitio de reconocimiento de antígenos para cualquiera de los componentes que tiene ese virus, y para todos los componentes que tiene ese virus, porque la cantidad de linfocitos que nosotros tenemos acá en cada ganglio linfático es enorme, entonces es de miles de millones. Entonces, y si no está en este ganglio, lo encontraremos en el ganglio siguiente que está drenando la linfa, y porque son 4, en una cadena ganglionar hay 4 o 5 ganglios. Entonces, uno de esos tomará ese antígeno, ese pedacito del virus, y al producirse ese encuentro se produce una primera señal, que es la activación del linfocito B. Una vez que el linfocito B se activa, por otro lado, en esa zona también vamos a tener que la célula dendrítica entró, procesó al microorganismo y lo presentó en el complejo mayor de histocompatibilidad, lo cual es reconocido por el linfocito T, y el linfocito T helper 2 va a empezar a producir citoquinas que van a permitir que este linfocito B prolifere. Entonces vamos a tener, en el folículo linfoideo vamos a tener una proliferación de células que regresaron a blasto para proliferar, y de este linfocito B solo se produjeron 5.000 células diferentes que van a después transitar a células plasmáticas productoras de anticuerpos. Se van a diferenciar, cada blasto de células B que se produjo va a pasar a una célula plasmática productora de anticuerpos, en el centro germinal. Esto es exactamente lo mismo. También se pueden originar a partir de estos plasmocitos plasmoblastos que se van a alojar en médula ósea y van a estar ahí produciendo anticuerpos durante mucho tiempo. O a partir de los blastos que se originaron, a partir de estos blastos también se pueden originar células que no se van a transformar ya en células plasmáticas, sino que se van a transformar en células B de memoria que tienen la capacidad de reconocer al antígeno. Cuando entre nuevamente el antígeno, esta célula en memoria reconoce al antígeno, se va a activar rápidamente y va a formar una cantidad importante de anticuerpos que nos van a defender en forma en muy poco tiempo. Ya no va a necesitar 7 días para que se monte esa respuesta, sino que en 3 días ya nosotros podemos tener una cantidad de anticuerpos que nos esté neutralizando el microorganismo. Y por eso cuando nosotros nos infectamos por primera vez, ya cuando nos infectemos por segunda vez, ya no, cuando entre el microorganismo por segunda vez, ya no nos vamos a infectar.
porque vamos a tener la célula de memoria que va a ser la que va a actuar rápidamente formando anticuerpos y va a frenar la infección. Entonces, quedamos lo que nosotros conocemos como inmunes. Entonces, todas aquellas personas que se recuperan de una enfermedad, como por ejemplo del coronavirus, van a quedar inmunes siempre y cuando el virus no cambie. Si el virus cambió, entonces ya la respuesta inmune que nosotros estamos montando acá ya no nos sirve para el nuevo virus que ya cambió, como ocurre en el SIDA. Pero en el caso del coronavirus probablemente nos deje inmunes y entonces nosotros no nos contagiamos, no nos va a infectar más ese virus. También podemos obtener esta célula de memoria simulando una primoinfección, inoculándolo a un pedacito del virus, a un virus atenuado, al RNA del virus, al DNA del virus, etcétera, o de la bacteria o la toxina, o lo que sea. Yo me estoy refiriendo siempre al virus por la coronavirus, pero podemos inocularlo para simular una primoinfección, y eso sería, por supuesto, que un pedacito del virus no va a tener capacidad invasiva, ni infecciosa, ni patogénica. O el RNA solo del virus, tampoco modificado, no va a tener esa capacidad. Solamente va a permitir que nosotros reconozcamos rápidamente el antígeno, que nosotros nos preparemos para reconocer cuando el microorganismo entre por segunda vez, y eso sería lo que nosotros conocemos como vacuna. El otro órgano linfoide que va a estar montando una respuesta inmune contra los microorganismos que provienen, que entran por la sangre, es el vaso. ¿Por qué? Porque los microorganismos van a entrar con la sangre en la arteria, que esta arteria se ramifica a arteriola, y la arteriola va a desembocar en estos sinusoides, sinusoides que son que va a transportar la sangre venosa hasta que después se convierte en una vena que sale por el ilio nuevamente. Pero lo importante es que cuando los linfocitos B y T van pasando por esa arteria, van a pasar después por una arteriola, y esa arteriola después van a salir a la periferia de esa arteriola y van a formar una especie de manguito, y ese manguito se llama tejido linfoideo asociado a al manguito o a la vaina. Entonces, ese manguito va a estar formado por un cúmulo de linfocitos T y por centros germinales, que es el folículo linfático, donde van a estar los linfocitos B. O sea, la respuesta inmune se va a llevar casi exactamente igual a lo que se lleva en el ganglio linfático, nada más que aquí, en vez de drenar la linfa, estamos drenando la sangre. Entonces, y aparte de eso, vamos a tener en estos sinusoides van a tener los macrófagos esplénicos, que habíamos visto al principio de la clase, junto con las células de Kupffer, también en el hígado, actúan de la misma manera, van a estar tapizando los sinusoides. Entonces, cualquier elemento alterado, por ejemplo, una plaqueta alterada, aglutinada, eritrocitos viejos, o complejos inmunes antígenos microbio anticuerpo, el complejo inmune microbio anticuerpo, van a ser comidos y fagocitados por estos macrófagos esplénicos que se van a encontrar aquí en los sinusoides. De la misma manera ocurre en el hígado, y así nosotros nos sacamos de encima todos los microorganismos que han sido acomplejados con el anticuerpo y formando un complejo antígeno-anticuerpo. No quedan dando vuelta en la sangre. Una vez que se formaron que se unieron al antígeno en cualquier lugar del cuerpo, van a ser llevados por la linfa a la sangre, o van a pasar directamente a la sangre y van a ser eliminados por los macrófagos que se van a encontrar ya sea en el vaso, en el hígado o en el pulmón, y junto con los monocitos constituyen el sistema fagocítico mononuclear. Bueno, le dejo esto porque el tejido linfoide asociado a la mucosa
lo vamos a ver muy en detalle en una clase que se llama Inmunidad y Mucosa. Les dejo esta tarea para que ustedes la vean, para que ustedes definan. Esto lo pueden encontrar, las definiciones lo pueden encontrar en cualquier libro de inmunología, e inclusive está muy bien en Wikipedia. Entonces, y si ustedes se sitúan en lo que es hoy la enfermedad de coronavirus, ¿no es cierto? Nosotros podemos decir, adaptar estos conceptos a lo que es cómo es qué importancia tendría la inmunidad pasiva adquirida en forma natural, en forma artificial, a qué se referiría en el caso del coronavirus, a qué se podría referir esto, de transferencia pasiva de células, a la inmunidad activa, adquirida naturalmente, y la vacuna, perdón, la infección, y la inmunidad activa adquirida artificialmente, la vacuna. Entonces, les dejo como trabajo para que ustedes lo mediten. La bibliografía son estos libros que están en la biblioteca, y que estos dos por lo menos, el ROI y el ABA, lo pueden bajar en ediciones anteriores a las nuevas, a las más nuevas, lo pueden bajar y están bastante bien como para estudiar, digamos, y consultar las clases. Solamente creo que está creo que no se lo consigue nada más que en la biblioteca, y las últimas ediciones tampoco creo que están. Pero, bueno, aquí terminamos y les dejo todos los otros esquemas para que ustedes lo lean y lo mediten. Hasta la próxima clase.